buenos días. Voy a hablarles un poco acerca de la evidencia y de unos análisis acerca de los nuevos tratamientos que se están planteando para la polioretinopatía serosa central. Como todos sabemos, fue descrita por Albert von Graefe en 1886, denominándola como retinitis central recurrente. Posteriormente el GAS la llamó polioretinopatía central serosa y, bueno, como sabemos, es una patología corioretiniana caracterizada por la acumulación de un líquido transparente, fluido transparente en el polo posterior. Acerca de más o menos un bosquejo de lo que voy a hacer énfasis hoy es sobre la evaluación de la polioretinopatía central serosa a través del OCT, de las nuevas OCT que se realizan, que miden el grosor coroideo, relacionados con el pronóstico visual, los tratamientos anteriores que no han tenido éxito, el fluconazol, los betabloqueantes, el bisoprostol, ansiolíticos, y los nuevos tratamientos que se están usando ahora, todos por supuesto en fases de experimentación y de estudio. Los AINES, el finasteride, el anti-VEGF, la terapia fotodinámica, y últimamente el láser diodómico pulsado y la terapia selectiva de retina. ¿Qué de nuevo acerca de antes y de nuevo acerca de la fisiopatología de la polioretinopatía central serosa? Pues todos descrito en la literatura es básicamente un desprendimiento, se observan desprendimientos pequeños del epitelio pigmentario de la retina que llevan a un acúmulo de líquido debajo de la mácula como tal, y por supuesto que hay un desprendimiento neurosensorial. Lo que ya describía GAS y que parece que las últimas técnicas de imágenes y de estudio, que lo que están demostrando y haciendo énfasis para los nuevos tratamientos en cuanto a la fisiopatología es que, bueno, se está demostrando que en realidad lo que existe en un principio es una hiperpermeabilidad coroidea, y que esta hiperpermeabilidad coroidea lo que lleva son a estas pequeñas rupturas del epitelio pigmentario de la retina y posteriormente al acúmulo de líquido. En cuanto a la OCT y la corioretinopatía central serosa, les está observando que hay la elongación de los segmentos externos, una hiperreflectividad de la capa plexiforme, depósitos a expensas de estos segmentos externos y los clásicos que son los desprendimientos del epitelio pigmentario mayor al 60%, alteraciones de las capas internas de la retina, y lo que está en boga es tanto para el diagnóstico como para los nuevos tratamientos es el estudio del grosor coroideo de la retina. En cuanto a autofluorescencia, que también está muy de mano con el estudio de la polioretinopatía central serosa junto con la OCT, lo que nos ayuda prácticamente es a delimitar muy bien lo que tiene que ver con el desprendimiento del epitelio pigmentario, del desprendimiento neurosensorial, para ubicarlo muy bien y para plantear los tratamientos en donde específicamente se van a realizar. En cuanto a la autofluorescencia también, este estudio que he conseguido lo realizaron sobre todo para plantear un poco los factores pronósticos buenos y malos para la polioretinopatía central serosa. Y bueno, a la final concluyeron que los pacientes que presentan una menor agudeza visual es porque presentan una hipoautofluorescencia macular o confluente o granular, o que es parapapilar y se presenta en tractos. Y en cuanto a pronóstico también lo relacionaron con la edad. En cuanto al grosor coroideo, ¿qué vamos a observar? Alteraciones que se observan en la angiografía fluoresceínica, pues hay alteraciones de la circulación coroidea, hay dilatación venosa coroidea, la hiperpermeabilidad, un retraso del llenado de la coriocapilar y de las arterias coroideas. Y estos estudios concluyen que existe hiperpermeabilidad en el 65% de los ojos adelfos de los pacientes con corioretinopatía. Y en ese porcentaje existe un engrosamiento coroideo, pero en aquellos pacientes sin hiperpermeabilidad el grosor coroideo no estuvo elevado. Entonces todo está enfocado actualmente al grosor coroideo, tanto para diagnóstico como para
la evaluación terapéutica posterior. Estas son imágenes de estos estudios en donde lo que les comentaba, pacientes que presentan una hiperpermeabilidad coroidea presentan un grosor coroideo de 410 más o menos 92 micras, y pacientes que no presentan aumento del grosor coroideo ni hiperpermeabilidad presentan 239 más o menos 32 micras. Tratamientos en la corioretinopatía central serosa aguda, la rotura focal se repara espontáneamente en el 80-90% de los pacientes entre 3 y 4 meses, según lo describe la literatura. El epitelio pigmentario reabsorbe el líquido del espacio neurosensorial, sí que pueden quedar unas cicatrices a nivel macular. Estos pacientes presentan un pronóstico bueno visual, y sí que puede persistir en algunos pacientes metamorfosia leve, escotomas tenues, alteraciones de la sensibilidad al contraste y defectos ligeros de la visión de color. La mayoría de las ocasiones en estos pacientes no se realiza tratamiento una vez que se ha realizado el seguimiento durante 3 a 4 meses. Sin embargo, hay otros autores que describen que se atreven a realizar terapia con fotodinámica aplicando dosis muy reducidas de verteporfina y a la menor dosis efectiva posible, con buenos resultados. El problema se presenta en los pacientes que luego de que se espera una evolución aguda, luego de los 3-4 meses, pues caen en una patología crónica recurrente. ¿Qué ocurre en el 10% de los pacientes? Y pues se evidencia a través de los métodos diagnósticos un desprendimiento neurosensorial transcurridos los 6 meses, una fibrosis a nivel macular y atrofia del epitelio pigmentario en el caso de que estos pacientes no se traten en el momento oportuno, y por supuesto que el objetivo de esto es que disminuya la agudeza visual. En cuanto a tratamientos para la corioretinopatía central serosa crónica, anteriores sin éxito, el fluconazol, el ketoconazol, misoprostol, ansiolíticos, antihipertensivos, betabloqueantes. ¿De qué les voy a comentar? Del finasteride, del ácido acetilsalicílico, de los anti-VEGF, de la terapia fotodinámica, que hay muchos estudios enfocados hacen diferencia entre si usar terapias de altas dosis o de baja dosis, el láser, y lo último que he conseguido son el diodo micropulsado y la terapia selectiva de la retina. En cuanto al finasteride, es un tratamiento clásico para la alopecia en hombres. Normaliza la alteración hormonal de la testosterona en los pacientes con corioretinopatía central serosa. Este es un estudio que he conseguido, si mal no recuerdo eran 12 pacientes que habían seguido, y relacionan los niveles séricos de la dihidrotestosterona con los niveles de líquido subretiniano y el volumen macular. Dan un tratamiento de 5 miligramos al día durante 3 meses. Estas son imágenes de ese estudio, seguido tanto por OCT como por angiografía. El anti-VEGF, el bevacizumab, sabemos que es un anticuerpo monoclonal humanizado de factor de crecimiento endotelial vascular, penetra en la retina y es transportado en los segmentos externos de los fotorreceptores, en el epitelio pigmentario y la coroides después de su inyección vítrea. La vida media es de 5 a 6 días en el vitrio y va a permanecer en el ojo durante 4 a 6 semanas aproximadamente. Se están realizando ensayos clínicos fuera de la etiqueta de inyección para lo que está actualmente actualizado para el tratamiento del bevacizumab en la corioretinopatía central serosa. La mayoría muestran resultados positivos con mejora de la agudeza visual y de la desaparición del líquido subretiniano. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela debido a que hay características de autolimitación propia de la evolución de la enfermedad que pueden mostrar mejoría espontánea dentro de los meses, antes de los 6 meses. El mecanismo de la resolución del líquido subretiniano lo van a relacionar de que es desconocido, pero podría implicar efectos de la hiperpermeabilidad vascular, y volvemos a caer lo mismo, que actualmente todo está enfocado acerca de la hiperpermeabilidad vascular y del estudio del grosor coroideo. Sin embargo, no se encuentran en 2 estudios que
que conseguí diferencias estadísticamente significativas entre los niveles del BES plasmático, el humor acuoso de pacientes y los pacientes controles. Sin embargo, al inyectar bevacizumab sí se resuelve en los 12 casos y mejora la agudeza visual. ¿Cuál es el papel en la hiperpermeabilidad coroidea de estos pacientes? No lo responden los estudios. En cuanto al ácido acetil salicílico, el uso de 100 miligramos día un mes y luego en días alternos durante 5 meses. Este es un estudio que concluye que mejora la agudeza visual con un menor número de recurrencias y recuperación visual. Fue más temprano que los pacientes control. Hacen el seguimiento con OCT y no diferencian, esto es una crítica, no diferencian entre corretinopatía central serosa aguda y crónica. La toma previa de Demox en los primeros 15 días no era un criterio de exclusión y el seguimiento fue durante 2 años. Lo justifican en la supuesta relación con la corretinopatía central serosa, la hipertensión arterial y la preeclampsia, así como los niveles elevados del inhibidor del plasminógeno 1 que están elevados en la corretinopatía central serosa. Sin embargo, no comparan angiografía fluoresceínica y OCT, solo lo hacen en tabla, en la que ven en ambos grupos que disminuye el grosor y las fugas. No muestran imágenes, me refiero. En cuanto a la fotocoagulación con láser, el efecto es principalmente en casos con filtraciones localizadas que se observan en la angiografía y hay una resolución rápida del desprendimiento seroso. Esto sí que es un paciente del servicio en quien se le hace todas las pruebas y se decide darle láser y la OCT al mes de evolución con la desaparición del líquido subretiniano. En cuanto a la terapia fotodinámica, como ya comenté, todos los estudios están enfocados a diferenciar entre uso de alta dosis con baja dosis de verteporfin. Si es de alta dosis sería 50 y si es de baja dosis a 25. Disparan donde ven los vasos coroideos dilatados, todos seguidos por angiografía y por estudio de OCT de alta penetrancia. Miden, por supuesto, primero el grosor coroideo, localizan las imágenes a través de angiografía y deciden el tratamiento. Concluyen que casi todos los estudios que ambas son efectivas, pero por supuesto que a bajas dosis es más segura y tiene menos riesgo de cicatrices cororetinianas. Provocan menor hipoperfusión coroidea secundaria, que la evalúan por supuesto luego con angiografía con verde de indocianina. Valoran la intensidad, el gris y el tamaño del área más oscurecida. En cuanto a la terapia selectiva de retina, es una terapia que están utilizando. Este es un paciente que deciden primero no realizarle tratamiento, esperan 3 meses de evolución, no se ha resuelto el caso y dan terapia selectiva de retina, que son puntos muy específicos. Si mal no recuerdo, lo tengo acá. A ver, sí, esto. Es un láser de 527 nanómetros, repetición de los pulsos a 100 Hz, 30 pulsos por exposición y 1.7 milisegundos con un spot de 200 milímetros. Sin embargo, concluyen que es un poco agresiva también, generando cicatrices cororetinianas en la retina. En cuanto a conclusiones, bueno, la patogénesis de la corretinopatía serosa central aún no se comprende del todo. Sin embargo, parece que la hiperpermeabilidad coroidea juega el papel más importante. El estudio del grosor coroideo mediante técnicas ha contribuido a comprender un poco más la enfermedad. La mayoría de los casos se resuelven espontáneamente, aunque un considerable porcentaje, la mayoría de las veces, el 10%, van a cursar con enfermedad crónica. La tomografía de coherencia óptica ha demostrado ser valiosa para determinar los hallazgos fundoscópicos más sutiles y evaluar la progresión de la enfermedad. La angiografía con fluoresceína ayuda a identificar las fugas del epitelio pigmentario y a realizar el diagnóstico diferencial con otras coroidopatías como la neovascularización coroidea y la vasculopatía coroidea polipoidal. Cuando el diagnóstico es incierto, la angiografía con verde de indocianina puede mostrar la hiperpermeabilidad coroidea, lo cual es útil para guiar la aplicación de la terapia fotodinámica y de las otras terapias. La terapia fotodinámica de baja fluencia ha demostrado tener igual eficacia que la de mayor fluencia, pero tiene mayor seguridad y menos riesgos para la retina del paciente. Y los tratamientos más nuevos como el bevacizumab y la terapia selectiva de la retina se encuentran aún en estudio, la mayoría de los estudios en fase 3. Y nada más, muchas gracias. Muy bien.
salto del ángel, ¿no? Sí. Bien. Nada, ¿alguna pregunta para la doctora? Muy bien por la exposición, una revisión bibliográfica muy importante y de casos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la serosa? Bueno, yo voy a hablar, como siempre. Yo creo que la serosa es la enfermedad más enigmática que tenemos en la retina. Enigmática porque una es aguda y otra es crónica, porque una se cierra, la otra no se cierra. Y el único tratamiento efectivo que hay, es dar láser. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, debido a que si sabemos dónde está el punto de fuga, que se ve con la angio, si sabemos dónde está el punto de fuga, se le pega un impacto mínimo ahí y la enfermedad curada. Pero curada. ¿Qué ocurre? Que muchas veces está tan cerca de la foveola que no nos atrevemos a darle, porque cualquier mínimo movimiento en el momento de lanzar el rayo, pues nos puede pegar justo en la foveola, ¿no? Los pacientes, cuando se les da láser, quedan encantados porque recuperan la visión inmediatamente. Los antiangiogénicos yo los he probado, no tienen resultado ninguno. La terapia fotodinámica yo creo que tampoco tiene efecto ninguno, se dio de alta frecuencia o de alto y ahora de bajo. Mi enfermera que se jubiló siempre decía, fíjese, ahora le dan la mitad de la dosis. Yo no lo entiendo, porque ¿por qué no le dan toda la dosis y tal? Siempre estaba, lo de Tina siempre andaba con esa cosa, porque además no creía mucho ella en la terapia fotodinámica, no sé por qué, pero no creía. En fin, que yo creo que el único tratamiento efectivo es el láser. Lo que pasa es que es difícil darle láser. Y respecto a la crónica, yo tengo que contar un hecho anecdótico, que es anecdótico como todo y solo es un caso y por lo tanto no es valorable. Cuando yo era residente, traté a un paciente en Santiago que era un árbitro de fútbol de aquí de Vigo. Y luego quedó ahí, no se trataba nada, se les daba tranquilizantes y vitamina A, que era lo que se daba en aquellos momentos para la serosa, etcétera, etcétera. Quedó ahí, él quería coger la inutilidad, siendo muy joven, diciendo que no iba a volver a trabajar nunca ni nada. Bueno, al cabo de 8 años, cuando llegué a Vigo, no sé cómo se enteró que yo estaba aquí y me vino a ver. Y se le hizo la angio y se le dio láser. Se le dio láser y quedó curado. Y tenía una afectación de esas que es como las que pusiste ahí, globales en racimo, que se llamaba antes, etcétera, etcétera. Y curiosamente, a los 6 meses me trajo al hermano, que también padecía lo mismo desde hacía muchos años, también se le dio láser y curaos. Y quiero decir que son curados porque el paciente no te vuelve a ver por 2 razones. Una, porque no te quiere volver a ver, o otra, porque está curado. Son las 2 razones por las que no te vuelven a ver. Y curado. Por lo tanto, creo que en la serosa el hecho es que hay que dar fotocoagular. Si tenemos opción a darlo. Muchas veces no hace falta ni hacer la angio. Ya vemos el puntito de fuga. Es un puntito amarillo que se distingue perfectamente y le pegamos ahí y curado. Es lo que yo creo, Nadie quiere rebatirme nada. Nadie. Marisol, ¿qué? Estoy de acuerdo. ¿El finasteride era un paciente o era una serie de pacientes? Una serie de 8. Y, o sea, usado en crónico, supongo. Sí, en crónico, paciente Me llama la atención, no lo sabía. Sí. Yo, cuando... Había escuchado los Yo antituberculosos. parezco como el jefe cuando habla de hace muchos años. Cuando yo llegué aquí de R1, me llamaba la atención que una gente las trataba las serosas con corticoide sistémico. Sí. Y al llegar, que es cuando uno lee algo, estudia algo, veía que era justo lo contrario. Parecía que el corticoide tenía algo que ver en la génesis del desarrollo, ¿no? Que no se sabía muy bien cómo. Esto viene a cuento que hace poco, bueno, ya hace un año o así, vino un paciente aquí por un diagnosticado de una serosa crónica en otro centro con mala evolución para valorar tratamiento con antiangiogénico. Por eso que dices ahí que era tal. Bueno, total, en ese momento estaba yo sustituyendo una consulta de una persona de baja. Entonces se puso el antiangiogénico y pasó el tiempo y luego llegó a la situación que yo estuve en quirófano un día con los tratamientos locales y resulta que veo que ese paciente se habían puesto ya 3 dosis del antiangiogénico sin respuesta.
Entonces, a la persona que le tocó reevaluar al paciente en el OCT, esto fue vista posteriori, ¿no? Pone membrana neovascular, o sea, como a veces la historia del OCT no está o tal, membrana neovascular, mala respuesta a 3 dosis de Lucentis, indico desametasona, que era el Zurdés. Y ese día, pues coincidió que yo era el que pinchaba el Zurdés. Y por curiosidad me quedé con la historia, retina planchada con el corticoide. Con el Zurdés. Pues ya lo sabemos. Tenemos que ponerlo en casa a partir de ahora. Con lo cual yo creo que el corticoide hay que seguir teniéndolo muy en cuenta para todo. De hecho, lo de los corticoides lo debatieron fue cuando consiguieron relación con los pacientes con síndrome de Cushing o pacientes que tienen terapia corticoidea crónica relacionado con la cororetinopatía, pues ya empezaron a estudiar corticoides, pues no ponemos corticoides. Hasta ahí llegó el tema de los corticoides. Antes la indometacina, ¿te acuerdas? Sí. Que era medicamento de fuera y tal, que había que poner. Se le dio a la serosa absolutamente de todo. De todo, se le dio de todo. Por eso digo que es una enfermedad muy enigmática, ¿no? Y entonces siempre estamos buscando tratamientos que sean efectivos. ¿Y el por qué se produce? Sí, ¿y por qué se produce? Bueno, están con lo de la hiperpermeabilidad coroidea, ahora miden el grosor que disminuye. Bueno, decían luego que eran también pacientes, bueno, hubo, también investigamos el Helicobacter pylori, que se decía que tenían el Helicobacter pylori, luego se vio que nada, en fin, que seguimos en ella igual que sí. Pero bueno, que también voy a contar una anécdota a uno de los pacientes también en Santiago, que era cuando se le daban los tranquilizantes o todos esos medicamentos, le di, y era yo muy jovencito, y entonces me vino y me dijo que con las pastillas que le había dado no podía hacer uso del matrimonio. O sea que y aquello a mí me dejó muy impresionado porque yo era muy joven y no sabía de esas cosas. Bueno.